Jorge 40 no ha pagado un solo día de cárcel por los crímenes cometidos en Colombia contra miles y miles de personas. Mucha gente está atemorizada, seguramente amenazada por gente proclive a Jorge 40 para que vote por su hijo en un territorio donde él sigue ejerciendo control político y sin duda un control militar. No nos dejaron hacer campaña en los territorios, nos amenazaron, nadie dijo nada, se quedaron callados, nos amenazan a los líderes, le dicen si no votan por el hijo de Jorge 40, los votamos. Y todavía tenemos que quedarnos callados. Y mirar a ver dónde orinamos. Respétenos, por favor. Necesitamos el pronunciamiento del señor defensor acá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta que le dan a la... No estamos autorizados para dar ninguna declaración. No están autorizados, pero sí están autorizados a venir acá. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no están autorizados? Se están violando unos derechos. Ustedes de pronto... O sea, el defensor del pueblo acá dice que no está autorizado, no dice nada. Se quedó mudo, porque sí sabe que la denuncia es legítima. Ustedes saben bien lo que nos hicieron. Ustedes saben bien lo que nos hicieron al permitir que se registrara como candidato el hijo de Jorge 40. ¿Saben lo que nos hicieron? Primero que todo, quiero darles las gracias a don Alfonso Castillo y a Héctor Marino Carabalí por aceptarme la invitación a este conversatorio. Buenas tardes a la audiencia de Palabras Mayores, gracias por la invitación y pues entrando en materia, decir que las 16 curules por la paz son un justo reconocimiento de quienes en las negociaciones de La Habana entre el gobierno y las FARC hacen a las víctimas y a los territorios afectados por el conflicto armado durante tantos años. Ese reconocimiento, entre otros aspectos planteados en el Acuerdo Final de Paz, consiste en otorgar 16 curules en 16 territorios, que para quienes construyeron el acuerdo, manifestaron eran las regiones más duramente golpeadas por el conflicto armado. Ciertamente hubiera podido ser todo el territorio nacional, pero como esto era un acuerdo, pues eso fue lo que se logró, perdón la redundancia, acordar. Esas curules quieren decir que en esos 16 territorios las víctimas pueden participar en la elección de un representante a la Cámara por cada territorio en cada una de esas circunscripciones especiales y desde la Cámara en el escenario legislativo poder llevar los debates, las discusiones y las iniciativas legislativas que le devuelvan en lo posible las condiciones a esos territorios para superar la pobreza y hacer frente a todo el impacto de la violencia sufrida durante tantos años. Ahora bien, esas curules son entonces un reconocimiento para la gente víctima que luego van a tener, y ahora seguramente vamos a tener espacio para hablar de ello, una serie de dificultades que francamente son inaceptables. En el mapa de Colombia prácticamente estas 16 curules ocupan, como usted decía, todo el mapa de Colombia. Es como decir, en cada pedacito de Colombia hay una víctima que está clamando por estas 16 curules. Y es que detrás de todo esto ha habido toda una historia de dolor, una historia digamos, de lucha. Por ejemplo, Héctor Marino Carabalí, usted es candidato a las circunscripciones especiales de paz
y usted fue víctima de desplazamiento forzado y por múltiples amenazas. Cuéntenos su historia, por favor. Bueno, Héctor Marino Carabalí es un negro campesino que nació a orillas del río Cauca, en el municipio de Buenos Aires, hijo de padres campesinos. Me crié al lado de mayores y mayoras que han enarbolado de hace ya muchos siglos la lucha por la defensa de los derechos humanos, la lucha por el territorio y un mejor estar. Y aprendí en ese largo caminar a defender la vida, a defender el territorio y ya luego a las víctimas de este sistema. Ya desde los años 2000 he sufrido persecución, amenazas, desplazamientos forzados. En algún momento ya 2 atentados frustrados. Pese a todas esas situaciones de persecución y complejidad, siempre he dicho que no podemos ser inferiores a ese compromiso delegado por nuestros mayores. He sido fundador de consejos comunitarios, de organizaciones de víctimas, organizaciones de jóvenes, plataformas a nivel departamental y nacional. Tengo que mencionar, yo fui fundador del Movimiento Político Social Marcha Patriótica, soy integrante del PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Tengo 48 años y de los 48, 39 años, 37 años los he dedicado al trabajo por las comunidades. Es mi vida. Fui desarraigado en el año 2018 a raíz del asesinato de un familiar, que con él creamos todo este movimiento social. La comunidad, para salvaguardar mi vida, me quitó el respaldo en el territorio. Fue la única forma de sacarme, la única estrategia para poder sacarme. Estuve 2 años y medio por fuera. Luego ya la comunidad dijo, puede retornar, hay un poquito de condiciones, vaya y vuelva. Y pues hoy me encuentro acá de nuevo acompañando a la comunidad en esta justa lucha por defender la vida, las víctimas y el territorio. Quería un poco preguntar por qué en un artículo presentado por Movise bajo la autoría de don Luis Alfonso Castillo, usted mencionaba que esta historia de las 16 curules era merecedora de los más altos galardones literarios en categoría de novela insólita. Sí, efectivamente no puede ser calificada de manera distinta que de insólito en un país que estaba transitando una nueva oportunidad para construir la paz y que ciertamente que en el acuerdo se concede un espacio para reparar a las víctimas y a los territorios donde esa guerra fue de mayor impacto, pues sufra toda esta larga lista de tropiezos que, como tú lo señalas claramente, el primero de los cuales vino por cuenta del propio presidente Juan Manuel Santos, que no fue consecuente con lo que firmó y no presentó al mecanismo que creó el acuerdo de trámite rápido en el Congreso de la República para que algunos aspectos del acuerdo se convirtieran en ley de la República. Y no se hizo. Juan Manuel Santos le dio la espalda, traicionó a las víctimas de las cuales dijo iban a ser el centro de la construcción de la paz. Pero posterior a ello, vinieron una serie de actos de sabotaje político liderados por los parlamentarios del Partido Centro Democrático, partido del gobierno de Iván Duque, que como todo el mundo lo sabe, prometieron hacer trizas los acuerdos de paz y las curules no estuvieron exentas de ese ataque, de tal manera que en el Congreso se presentaron toda una serie de impedimentos, salvamentos de votos, poner unas discusiones absurdas con la idea de que esas curules iban a ser tomadas por las guerrillas, lo que al final no permitió que durante 4 años y medio no tuviéramos la oportunidad y se hicieron unos sabotajes en el Congreso, que era el que debía legislar para hacer ley de la República. Y fue solo el año pasado, 2021, que por una orden de la Corte Constitucional
el alto tribunal le ordenara al Congreso no vacilar más, no ponerle más obstáculos y crear la ley. Se creó el acto legislativo 02 del año 2021 y posterior al acto legislativo vino una reglamentación por cuenta del gobierno de Iván Duque, del mismo gobierno encabezado por parlamentarios del Partido Centro Democrático que juraron hacer trizas los acuerdos, una reglamentación que al final no hace más que ponerle trabas a las víctimas para acceder a esas curules y en cambio sí abrir un tremendo boquete para que distintos sectores como para familiares de paramilitares, como el hijo del temible paramilitar Jorge Rodrigo Tobar Pupo, sea candidato a una de esas curules. Igualmente, como lo hemos reconocido en distintos territorios del país, distintos clanes políticos, especialmente en la costa atlántica, están detrás de tomarse, de asaltarse esas curules, como también familiares de políticos tradicionales que han hecho política permanentemente en esos territorios, lo hagan también como lo hemos denunciado desde el movimiento de víctimas, es decir, toda una serie de prácticas que al final van a permitir, ojalá yo me equivoque, ojalá no tenga la razón, pero esas curules van a terminar siendo asaltadas, usurpadas, no justamente por las víctimas, sino por la clase política de este país, y van a convertir esas curules en una tribuna más para seguir poniéndole impedimentos a la construcción de la paz. Pero entonces, ¿qué pasó en el caso de Jorge Rodrigo Tobar Vélez? Este protocolo no se aplicó. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Héctor Marino? Sencillamente, la Corte Constitucional ordena pues que se convoque a elecciones, y en este caso a las 16 curules especiales para la paz, que comprenden 167 municipios, 16 regiones en el país. Exacto. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Gobierno Nacional expiden la Registraduría una resolución y el gobierno un decreto, donde según ellos reglamentan ahí el acto legislativo. Hay unos requisitos, sencillamente es que usted esté incluido en el registro único de víctimas, que haya nacido en esa región donde coincida la circunscripción, básicamente que no esté inmerso en alguna investigación, lo dice el mismo acto legislativo, que no haya hecho parte, en este caso, haber sido servidor público o haber aspirado después de los 5 años a un cargo público, y ya. Y lo que estamos diciendo ahí es que es unos requisitos que lo dejan muy abiertos y hasta ambiguos, porque sencillamente usted está en el registro único de víctimas, pero ahí no habla, por ejemplo, del perfil que debiera cumplir un candidato o candidata, de mirar su hoja de vida, su recorrido transparente, su trabajo con la comunidad demostrado, que ha defendido los derechos humanos, que ha defendido el territorio, que ha defendido las víctimas. O sea, eso no aparece allí. Y entonces, por eso hoy, lo que nos tememos efectivamente es que las víctimas reales no van a llegar al Congreso. O sea, esos especiales se quedan nomás en el papel. Estamos viendo que, mire, hace 4 años el Centro Democrático estaba diciendo que las curules de paz iban a ser para la FARC. Hoy están callados. ¿Y por qué están callados? Porque es que tuvieron 4 años para preparar una gente allí y hoy con toda la maquinaria, ¿sí?, para que llegue. Y además decir que los partidos tradicionales han manoseado las curules especiales para la paz. Le han metido la mano, no se han quedado quietos, le han metido la mano, le han metido platos. Mire, hoy, por un lado, niegan un derecho, el derecho que está concebido mismo en el acto legislativo, que es apoyar logísticamente a los candidatos y candidatas a estas curules especiales para la paz. Y hoy, a 8 días, menos de 8 días, 7 días
para las elecciones. Hoy lunes, el gobierno, digamos, a través de la registraduría y a través de la previsora, no han expedido las pólizas, porque para poder expedir la póliza, cada circunscripción o cada candidato o candidata a la fórmula tiene que pagar un recurso por esa póliza. Y para el caso de la circunscripción nuestra, que es la número 1, lo más grande del país, hay que pagar 23.400.000 de pesos. Te imagina un líder social que su trabajo es solamente servir a la comunidad, no es empleado. ¿De dónde vamos a sacar 23 millones de pesos para pagar una póliza? Y yo dije, si yo tuviera 1 millón de pesos en el bolsillo, no se los daba a esos ladrones. Más bien lo invertía en combustible para poderme mover y hacer la campaña. Entonces, son de los grandes obstáculos que tenemos hoy. Pero como los partidos tradicionales, muchos le han metido la mano a esto, pues se le han metido a esos que realmente le van a hipotecar la credencial cuando lleguen al Congreso, porque no van a defender los derechos de las víctimas, sino que van a defender los derechos mismos de los victimarios. A eso sí se puede mover, y eso sí tienen los recursos exclusivos para poder hacer la campaña. Entonces son de los grandes obstáculos que este gobierno nos puso. Mire, revisando los requisitos, era más fácil inclusive ser candidato por la Cámara Normal o hasta a Senado que para las mismas curules especiales para la paz. Todos los obstáculos del mundo hasta ahora. Entonces, hoy en conclusión, nos tememos que realmente de las 16 puedan llegar muy pocas a ser realmente los representantes de estos territorios más golpeados por el conflicto, los que se dice en el acuerdo que somos el centro, el acuerdo de las víctimas, y que vayamos a defender a los PEDET y a luchar por la transformación real de estos territorios más golpeados por el conflicto. Hablando del hijo de Jorge 40, y ustedes mencionaban que uno de los requisitos es que no haya tenido ningún cargo público. Sin embargo, esta persona ha tenido cargos públicos. ¿Qué nos pueden contar acerca de esto? Jorge Rodrigo Tobar Pupo es una víctima del conflicto, sin duda alguna. Hijo de un paramilitar que ha tenido que afrontar, como lo ha dicho él mismo, digamos, una serie de dificultades por esa situación. Pero lo que pasa, lo que sucede, es que ese hijo de un perpetrador de masacres, de asesinatos, de despojos de tierras, está haciendo el ejercicio de la curul por la paz en un territorio donde su criminal padre tiene hoy mucha influencia y mucha capacidad de coaccionar al electorado. Entonces, fíjate que más allá de los impedimentos jurídicos, hay un gran impedimento ético-político. Porque este señor Jorge 40 no ha pagado un solo día de cárcel por los crímenes cometidos en Colombia contra miles y miles de personas en el territorio de la costa Caribe, para mencionar solamente un territorio donde su accionar fue más permanente. De tal suerte que una persona que no ha cumplido con el tema de la justicia, que no ha cumplido con el derecho a reparar a las víctimas, con el derecho a decir la verdad, resulta un poco complicado aceptar que su hijo sea candidato, y como se ha denunciado en los recientes días, mucha gente está atemorizada, seguramente amenazada por gente proclive a Jorge 40 para que vote por su hijo en un territorio donde él sigue ejerciendo control político y sin duda un control militar a partir de las nuevas generaciones de paramilitarismo que seguramente están bajo su control y dominio. No es solamente esa candidatura. Yo creo que se han escondido detrás de estas curules otros sectores, otros clanes políticos que están aprovechando para mantener o continuar este ejercicio de la política a través de estas curules. Hay candidatas como en el Putumayo
que es esposa de un actual representante a la Cámara. Héctor Marino, ¿qué nos puede usted decir al respecto? A las curules de paz las manosearon, están manoseadas. Los partidos políticos le metieron la mano. Hoy, entonces, especiales está solo en el papel, pero digamos, en la realidad eso no va a suceder. Hay candidatos y candidatas que utilizaron organizaciones para hacerse avalar nomás, pero no, ni siquiera pertenecen a ellas. No tengo que decirlo porque lo hemos visto, lo estamos viendo en la circunscripción número 1. Y eso pasa en todo el país. Muchos de estos candidatos y candidatas pues no vayan a representar directamente los intereses de las víctimas de esos territorios golpeados, sino que van a representar los intereses particulares del clientelismo de este país, de los sectores victimarios, sí, en los sectores de los partidos tradicionales, no realmente a las víctimas como tal, como lo dice en este caso el acuerdo. Entonces, complejo para nosotros, ilógico para nosotros que eso haya sucedido de esa manera. El gobierno se comprometió también a hacer pedagogía a través de los medios de comunicación públicos y privados. Y hoy, a 7 días de las elecciones, en alguna zona hay un desconocimiento total de que existen las 16 curules especiales para la paz, de que hay que votar, de que hay que solicitar o exigir el tarjetón, porque la gente tiene un total desconocimiento. Lo poco que hemos hecho, lo hemos hecho algunos candidatos donde nos hemos podido mover, porque a esto hay que sumarle también la situación de orden público en la región, en el país, porque estamos hablando del recrudecimiento del conflicto. Entonces, es muy complejo para nosotros y nosotras, sin recursos, movernos, hacer la campaña, hacer la pedagogía. Pero en cambio a otros que son apoyados por los partidos tradicionales y por la maquinaria del clientelismo, pues a eso sí le han facilitado las cosas y nos tememos que esos lleguen dizque a representar los intereses de las víctimas. Sabemos que no es así. Sabemos que no es así. En ese artículo que usted publicó, don Luis Alfonso, en Movice, usted habla también de Alicia Monroy y de Anacelis Pallares. Estas personas, tanto Alicia Monroy como Anacelis Pallares, están claramente identificadas como personas que se han dedicado desde el proceso de negociación en La Habana y particularmente en el ejercicio del plebiscito absurdo que tuvo que hacer este país el 2 de octubre del año 2016 para oponerse a los acuerdos de paz, porque estas personas alineadas con partidos del Centro Democrático, partidos que se opusieron a la firma del acuerdo de paz, ahora resulten siendo candidatas, candidatos. Esto es muy grave porque son los victimarios apropiándose de una herramienta para reparar a las víctimas, sino los partidos tradicionales. En la costa Caribe, el clan de los Génicos, un clan político estrechamente vinculado con la corrupción, con el clientelismo, con todas las malas prácticas de la política, compra de votos, transacciones, utilizar el aparato del Estado para beneficio particular, también han puesto candidatos en las curules para seguir saboteando la política de restitución de tierras que no ha cumplido prácticamente ningún papel, pero que es un instrumento que si se desmonta, pues no le va a dar a las víctimas que perdieron tierras y territorios como por lo menos pelear, disputar legalmente esa restitución de bienes. ¿Qué opinión les merece a ustedes dos el rescate de esas curules por Roy Barreras? Bueno, no solamente fue Roy Barreras, ¿no? Porque estuvo también ahí Juan Fernando Cristo, también el ministro del Interior que estuvo al frente también de este tema cuando el gobierno Santos. No es que le salimos a deber, es su deber hacerlo como congresista, como colombiano también comprometido con la paz y la tranquilidad de este país. Ahora, lo del interés de apoderarse o no, pues eso está en la conciencia de él. Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharlo. Entonces, por eso, colombianos y colombianas, habitantes de estas regiones, líderes y lideresas, pues tomamos la determinación de inscribirnos para poder seguir poniendo o colocando al servicio de nuestros hermanos y hermanas en un escenario que ha sido esquivo para nosotros, como lo es el Congreso de la República, nuestra voz.
ser la voz de estas regiones, ser la voz de los más excluidos, ser la voz de estas comunidades. No sé si hubiese sido mejor, pero decía, bueno, así como se negoció, se acordó otorgarle 10 curules a FARC, pues ¿por qué no también haber acordado también lo mismo para las víctimas, sin necesidad de ponernos a competir? O sea, hoy nos pusieron a competir, a hacer campaña, a motivar al electorado, hoy al ciudadano, a la ciudadana que está desmotivado. La gente está desmotivada. Mire, a mí me ha tocado llegar a alguna región, a algunas comunidades, donde me ha tocado aguantarme un garrotazo, como decimos popularmente en las comunidades, porque la gente dice, bueno, por uno pagamos todos. Porque hay gente que no quiere saber nada de político, no quiere saber nada de la política, porque los niveles de corrupción de este país, que los candidatos, los políticos llegan a la comunidad, los eligen y no los vuelven a ver. Entonces, como nos han puesto a competir de igual a igual, la gente nos pone en la misma categoría que los otros candidatos normales. Entonces hay que respirar un poco y explicarle a la gente, no, mire, lo nuestro es especial. Somos líderes y lideresas que tenemos la gran posibilidad, desde acá estos de a pie que nos hemos embarrado, que nos hemos mojado, que le hemos puesto el pecho a la brisa, de llegar a ese escenario como es el Congreso de la República. No tenemos recursos económicos para hacer clientelismo político, para hablar de cemento. Nosotros no hablamos de cemento, no hablamos de teja, no hablamos de zinc. Nosotros hablamos de lo humanitario, hablamos de defenderla, de seguir defendiendo la vida, de ser sus voceros allá para defender el territorio, para poner en debate y dar a conocer todo lo que nos ocurre. Como dice Marino, yo creo que el rescate de las curules es parte de un ejercicio ciudadano que por múltiples escenarios exigió a la Corte Constitucional y al mundo de la política, pues que se respetara ese aspecto particular del acuerdo final de paz. Creo que este no es un logro atribuible particular o exclusivamente a un político. Y además hay que decir que muchos parlamentarios se la jugaron por defender el espacio y el espíritu de las curules. ¿Ustedes creen que los colombianos les fallamos a las víctimas? Creo que aquí el único que ha fallado es el gobierno realmente, entendiendo que todos, por supuesto el pueblo, las propias víctimas, hemos tenido fallas en nuestro compromiso con la construcción de la paz, pero quien ha fallado realmente es el gobierno, que no se ha comprometido real y auténticamente con desarrollar una pedagogía que permita al país comprender por qué es mejor apostarle a la paz, así sea a partir de un mal acuerdo, y no prolongar, como hoy sucede, la guerra cruenta que se ha desatado contra el pueblo colombiano en casi todos los territorios del país. Yo no diría que el pueblo colombiano, un sector del pueblo colombiano, que son los que se han lucrado a nombre de los colombianos y colombianas a través del conflicto, de generar conflictos, se han lucrado de eso, porque para ellos la guerra es una gran empresa, generar conflicto les beneficia. Entonces yo digo que ese sector dominante, que históricamente ha sido dominante, es el que le ha fallado a las víctimas del país, aunque hay que reconocer también la indiferencia por parte de algunos, pero digamos, esa indiferencia tiene que ver con el contexto que vivimos en Colombia. Tenemos que también tener en cuenta allí algunos medios de desinformación que juegan un papel muy importante para algunos sectores económicos. Entonces, esos medios de comunicación que juegan a favor de esos sectores económicos, de una u otra forma que confunden, que incendian el país a diario, que crean zozobra, también nos han fallado a las víctimas como tal. Algunos mandatarios, los mandatarios que juran cumplir con la Constitución y la ley, le han fallado a las víctimas del país. Entonces voy a referirme a los alcaldes que no garantizan la participación efectiva de las víctimas. Los gobernadores que no garantizan tampoco la participación efectiva de las víctimas. En este caso, la unidad de víctimas. Hoy estamos hablando de 9, casi 10 millones de víctimas en el país y escasamente ni el 1% indemnizados. No hay reparación integral.
no hay verdad, justicia ni garantías de no repetición. Esa institucionalidad es la que le ha fallado a las víctimas del país. Esa institución es la que niega derechos y esa es la que nos ha fallado. Bueno, la lucha y la pelea nuestra efectivamente es a que con nuestra voz, llegando al Congreso, pues hacer una coalición con aquellos y aquellas que representan esos intereses del pueblo colombiano para que se materialicen la implementación del acuerdo de paz, para que se materialice los PEDET, porque hoy los PEDET tenemos que hablar que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, únicamente están escritos como tal. Pero de ahí a que eso se materialice, se vea real y que se cierren esas brechas de desigualdad en estos territorios más golpeados por el conflicto, hay mucha distancia, hay mucho que decir. Una cosa es lo que el gobierno simula hacia el pueblo colombiano y hacia la comunidad internacional, diciendo que está implementando el acuerdo de paz. Hasta de nombre ya este gobierno le cambió porque hoy habla de paz con legalidad. Se apartó, imagínese usted todos los programas de implementación como tal. Pero hoy lo que miramos es la burocracia de este país, como es la unidad de víctima en toda su expresión y todas las instituciones que se crearon para la implementación del acuerdo de paz y que no están cumpliendo con ese fin por el cual fueron creadas. Entonces, la tarea nuestra entonces es a que menos burocracia y todo ese dinero que se da en burocracia y en inversión para la guerra se vaya para invertir los problemas sociales que tiene este país y a que nos ha sometido los diferentes gobiernos a través de la historia. De verdad es que nos falta a los colombianos instruirnos un poco más. Afortunadamente, en Palabras Mayores tenemos muchos videos que hace referencia sobre las víctimas, los líderes sociales y los crímenes de Estado. Hoy precisamente había visto un video que les recomiendo mucho que se llama El Quinto Mandamiento de mi Coronel, que habla sobre cómo se producían esos crímenes de Estado, cómo se acababa con las víctimas, y realmente es un contenido que realmente te ayuda un poco a abrir los ojos y que como colombianos nosotros sepamos que hay estas 16 curules, que es como un granito de arena para decirles, estamos con ustedes, los reconocemos ustedes como las víctimas y queremos nosotros darle reconocimiento a través de nuestro voto. Por eso, como una cosita final, una expresión final, ¿cómo ustedes invitarían a los colombianos a votar por las 16 curules? Bueno, recordar que para votar por las circunscripciones hay que cumplir con un requisito que ya de suyo excluye a todos los colombianos, porque solo se puede votar por las curules para la paz en aquellos territorios rurales, ni siquiera los cascos urbanos que comprenden cada uno de los municipios de cada una de las circunscripciones. Es decir, esta votación está limitada para los habitantes de las zonas rurales. Pero aún así, llamar a esos habitantes a que hagan una buena elección, votando por los candidatos que siempre han estado allí, luchando y acompañando a las víctimas en su derecho a permanecer en el territorio, en su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, que no puede permitir la ciudadanía dejarse atraer por distintas tentaciones para votar por personas totalmente desconocidas que seguramente sonríen mucho, que seguramente abrazan mucho, pero que finalmente no son sino la continuidad de la misma forma en que han gobernado al servicio de los intereses particulares y personales. Héctor Marino. Pedirle a Dios y a nuestros ancestros para que este próximo domingo, 13 de marzo, los colombianos y colombianas, habitantes de estos territorios, de estas regiones que fueron escogidas en el marco del acuerdo como las más golpeadas por el conflicto, tengan vida y salud para salir a votar a conciencia por la vida,
por defender la vida, por defender el territorio y por defender a las víctimas, en este caso. Y hay que exigirle el tarjetón al jurado, porque una de las condiciones ahí es que no te lo va a pasar voluntariamente, hay que exigirle el tarjetón al jurado, identificar el logo, digamos, de su preferencia y el número, para que se haga a conciencia y le aportemos un granito de arena a la paz. No más clientelismo, no más corrupción. Hagamos un examen de conciencia y empieza por nosotros mismos. Un abrazo desde la distancia y muchas gracias por darnos la posibilidad en este escenario tan importante para visibilizar un poco el contexto que estamos viviendo en nuestras regiones del país. Es un gran aporte. Y en mi región no se olviden de marcar Asovir 502. Muchas gracias, Mari, y un fuerte aplauso para toda la audiencia de Palabras Mayores.